¿Cómo estás? Dios te bendiga. Arrancamos el capítulo número 14 de Hechos de los Apóstoles, que dice así: Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos, y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Cuando uno está convencido de lo que siente, de lo que Dios es en nuestras vidas, contagias. Versículo 2. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Versículo 8. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies, ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Versículo 19. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso, los arrastraron y los llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ni las piedras podían detener a los discípulos. Todo tipo de agresión hacían a lo mejor que estén lastimados, que les costara un poquito más, pero volvían a levantarse y seguían, avanzaban, llevando el evangelio de Dios. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Ellos estaban viviendo esas mismas tribulaciones y alentaban a otros.
¿Cuántas veces nosotros estamos tan sumidos en nuestros problemas? A mí me tocó en un momento estar muy rota, en la época de la pandemia, pospandemia, y en esa etapa de mi vida fue cuando más tuve trabajo de parte de Dios y mucho más tuve que sostener y levantar a otras personas. No quiere decir que yo sea mejor, en absoluto, sino que de las fuerzas que el Señor me daba yo podía fortalecer a otros. En mis fuerzas no podía. Versículo 23. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Versículo 24. Luego de pasar por Pisidia llegaron a Panfilia, después predicaron el Evangelio en Perge y se fueron a Atalia. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Hasta acá llegamos con este capítulo, en el cual nos hace reflexionar sobre las tribulaciones que ellos atravesaron. No fue algo liviano en comparación, y hablo por mí. Cuando miro sus vidas, sus biografías, digo, los apedrearon, los lastimaron. Después busquen en internet cómo fue la muerte de cada uno de ellos, cómo terminaron. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas tan simples en comparación. Igual quiero hacer una acotación. No quiere decir que lo que a vos te esté pasando, cuando lo comparás con la vida de los discípulos, realmente sentís vergüenza de pedirle al Señor, ¿no? Pero quiero que entiendas que aunque tu problema en comparación vos sientas que es ínfimo, para Dios es importante, porque te está pasando a vos. Y todo lo que te suceda lo tenés que llevar al Señor, como hacían también estos discípulos, fortalecían a otros. Les contaban, sí, vamos a pasar tribulaciones, pero mirá las cosas buenas que Dios está haciendo. Entonces, si estás pasando tribulaciones, situaciones muy duras, está bien, llévasela al Señor y enfócate en las cosas buenas que el Señor está haciendo y va a hacer en tu vida y en la de las personas que te rodean. Siempre digo que todo sentimiento, toda emoción la tenemos que llevar a Dios para que no nos gobiernen. Es así, Dios nos hizo emocionales también, pero también espirituales, si lo buscamos a Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.